Snoop Dogg había pasado por la seguridad del aeropuerto más veces de las que podía contar. Jets privados, salas de primera clase, puntos de control de la TSA, lo había visto todo. Conocía el procedimiento. Zapatos fuera. Cinturón fuera. Laptop en una bandeja separada. Manos arriba para el escáner corporal. Pero hoy, la energía era diferente. No era solo un control de rutina. Era otra cosa. El oficial que lo observaba no solo estaba haciendo su trabajo, estaba buscando algo. Snoop podía verlo en su postura, en la forma en que sus ojos se detenían demasiado tiempo, en la manera en que sus dedos flotaban cerca de su radio, como si solo estuviera esperando una excusa para escalar la situación. Entonces, llegaron las palabras. Señor, necesitamos realizar un control adicional. Snoop exhaló lentamente, ya sabiendo exactamente a dónde iba esto. ¿Y lo que pasó después? Convirtió todo el aeropuerto en una escena que nadie olvidaría. Snoop Dogg había volado más veces de las que podía contar. Había pasado por todo tipo de seguridad aeroportuaria, terminales privadas, salas VIP, vuelos comerciales, pistas de aeropuertos pequeños y aduanas internacionales. Conocía el proceso como la palma de su mano. Y la mayoría de las veces, todo transcurría sin problemas. Pero hoy era diferente. Desde el momento en que entró en la fila de seguridad, lo sintió, ese cambio de energía, esa tensión no dicha. La mayoría de los agentes de la TSA seguían con su trabajo, dejando pasar a los pasajeros, apenas mirando sus pantallas. Pero uno de ellos tenía los ojos fijos en Snoop desde el segundo en que cruzó el punto de control. Ese hombre no solo estaba revisando identificaciones. Estaba buscando algo. Y Snoop podía sentirlo en sus huesos, él era el objetivo. Snoop Dogg había pasado por la seguridad del aeropuerto más veces de las que podía contar. Había atravesado detectores de metales en ciudades de todo el mundo, desde lujosos aeropuertos privados hasta abarrotadas terminales internacionales. Conocía el proceso, conocía la rutina, conocía el ritmo de moverse por los puntos de control como si fuera algo natural. Pero desde el momento en que entró en la fila de seguridad hoy, supo que algo no estaba bien. No era el zumbido habitual de los viajeros avanzando por las bandejas, arrojando sus zapatos en las cintas transportadoras, buscando sus pasaportes y revisando sus bolsillos en busca de monedas sueltas. Era la forma en que un agente de la TSA se había fijado en él. No con una mirada pasajera. No de la manera en que un oficial monitorea casualmente una fila. Sino de una manera deliberada, sin parpadear, enfocada, como si solo estuviera esperando el momento para lanzarse. ¿Y Snoop? Snoop ya había visto este juego antes. No era lo que el agente decía. Era como se paraba. Pies plantados con demasiada firmeza, hombros cuadrados, manos descansando un poco demasiado cerca de su radio, como si ya estuviera preparándose para algo. Snoop había lidiado con personas como él antes. Personas que no estaban haciendo cumplir reglas, personas que no solo estaban haciendo su trabajo, sino personas que querían demostrar su autoridad, que querían dejar en claro que en ese momento, ellos tenían el poder, no él. Y hoy, ese agente había elegido al hombre equivocado. Snoop sabía cómo se jugaba el juego. Lo había visto desarrollarse demasiadas veces. Un hombre es señalado. Se hace una pregunta. Una revisión se prolonga. Y antes de que se dé cuenta, ya no es solo otro viajero, es un sospechoso. No importaba que Snoop hubiera pasado por seguridad 1000 veces antes. No importaba que fuera uno de los rostros más reconocibles de la música. No importaba que su historial estuviera limpio. Porque en ese momento, en ese aeropuerto, en ese punto de control, él no era Snoop Dogg. Era solo otro hombre negro siendo apartado para una revisión aleatoria. Señor, de un paso al lado, dijo finalmente el agente de la TSA, con una voz plana, rutinaria,
pero con un tono un poco demasiado ansioso, un poco demasiado ensayado. Snoop exhaló lentamente. ¿Cuál es el problema?, preguntó, manteniendo su tono calmado. Revisión aleatoria, respondió el agente, señalando un área separada cerca de los escáneres. Aleatoria. Snoop casi se rió. Porque sabía mejor que nadie, no había nada aleatorio en esto. Snoop se movió como siempre, tranquilo, sereno, impasible. No iba a darles lo que querían. Nada de frustración. Nada de enojo. Nada de resistencia. Porque había aprendido hace mucho tiempo que hombres como este no solo buscaban amenazas de seguridad. Buscaban reacciones. Buscaban razones. Buscaban excusas. ¿Y Snoop? Snoop no iba a darles una. Sus maletas ya estaban en la cinta, sus bolsillos ya estaban vacíos, sus zapatos ya estaban fuera. Y aún así, el agente pasó sus manos por las mismas áreas 2 veces. Luego 3 veces. Luego 4. Sus dedos se detuvieron en los bolsillos de Snoop. Palpó su sudadera con capucha y luego lo hizo otra vez. Revisó los puños de sus jeans. Y luego los revisó de nuevo. Snoop simplemente se quedó ahí, observando, esperando, dejando que el momento se alargara lo suficiente para que todos a su alrededor comenzaran a notar. El agente aclaró la garganta, enderezó su postura y finalmente preguntó: ¿A dónde viaja hoy? Snoop inclinó ligeramente la cabeza. Esa no era una pregunta de seguridad. ¿Por qué eso importa?, preguntó, manteniendo la voz baja, su expresión inescrutable. El agente se movió, sin esperar resistencia. Solo es procedimiento estándar, murmuró. ¿Viaja solo? Snoop dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en la comisura de su boca. ¿Por qué ahora? Ahora, el guión se estaba desarrollando exactamente como él pensó que lo haría. No se trataba de seguridad. No se trataba de protección. No se trataba de nada que tuviera que ver con el verdadero protocolo del aeropuerto. Porque, al final del día, esto no era un control de seguridad. Esto era un juego de poder. ¿Y Snoop? Snoop no tenía intención de dejarlo pasar. ¿Lleva más de 10,000 pesos en efectivo?, preguntó el agente, bajando ligeramente la voz, con los dedos flotando cerca del bolso de Snoop. ¿Y eso? Eso fue cuando Snoop finalmente tuvo suficiente. Dio un pequeño paso atrás y levantó las manos, no en señal de rendición, sino de una manera que aseguraba que todos en el área pudieran verlo. «Hey, espera un momento», dijo, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. «¿Qué es exactamente lo que estás buscando?» El agente dudó. Y de repente, ya no estaba tan seguro. La energía había cambiado. Los pasajeros habían disminuido el ritmo. Algunos fingían no mirar, echando vistazos por encima de sus teléfonos. Otros ni siquiera lo ocultaban, observando abiertamente cómo se desarrollaba la escena. ¿Y Snoop? Snoop simplemente se quedó allí, tan tranquilo como siempre, dejando que la tensión creciera, dejando que el peso del momento se sintiera. Porque esto ya no se trataba solo de él. Esto era por cada persona que alguna vez había sido apartada sin motivo. Cada viajero que había sido tratado de manera diferente por su apariencia. Cada momento en que el poder se había usado no para proteger, sino para intimidar. Y hoy, Snoop no iba a seguir el juego. Snoop Dogg había pasado por innumerables controles de seguridad en aeropuertos, había visto a oficiales de la TSA dejar pasar a la gente sin siquiera una segunda mirada, y había observado a viajeros deslizarse a través de los escáneres como fantasmas, pero hoy, nada de eso aplicaba para él. Hoy, no era solo otro pasajero en la fila. Era el objetivo. Lo había sentido desde el segundo en que entró en el punto de control.
Lo había visto en la forma en que los ojos de la gente lo siguieron, en la forma en que sus manos se tensaron a los lados, como si estuviera listo para algo más que una simple inspección de rutina. Esto no se trataba de seguridad. Se trataba de control. Y ahora, mientras estaba de pie en un área de inspección separada, observando cómo el oficial de la TSA lo rodeaba como un depredador acechando a su presa, supo que esto no iba a ser rápido. Snoop había sido paciente. Había seguido cada regla. Zapatos fuera. Cinturón fuera. Laptop en una bandeja separada. Escaneo corporal. Todo en orden. Sin pitidos. Sin alarmas. Sin razón para que esto continuara. Y aún así, las manos de la gente volvieron a presionar los mismos puntos. Luego otra vez. Y otra vez. Cada vez con más firmeza, más lentitud, más intención, como si estuviera buscando algo que no estaba ahí, como si esperara crear una razón para escalar la situación aún más. Las manos de Snoop permanecieron a los lados, sus dedos relajados, su respiración estable. No iba a pestañear, no iba a moverse, no iba a darles ni un solo momento para que pudieran afirmar que había resistido algo. Ya había jugado este juego antes. Y no iba a dejar que ganaran. ¿Viaja solo?, preguntó el agente, su voz baja, casual, demasiado casual. Snoop no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque dejó que el momento se alargara, dejó que el silencio hablara primero, dejó que el peso de la situación se asentara. Finalmente, levantó una ceja. ¿Eso tiene algo que ver con la TSA ahora? A la gente no le gustó eso. Su mandíbula se apretó, sus dedos se tensaron, pero forzó una sonrisa, el tipo de sonrisa que alguien usa cuando se da cuenta de que está perdiendo el control pero no quiere admitirlo todavía. Solo preguntas estándar, murmuró. Estándar. Claro. Snoop observó mientras el agente se acercaba a su bolso, colocándolo sobre la mesa como si fuera una prueba en lugar de un simple equipaje de mano. Señor, voy a necesitar inspeccionar sus pertenencias. Snoop exhaló por la nariz, lento y constante. No tenía problema con que revisaran su bolso, si tuvieran una razón real para hacerlo. Pero esto no era sobre normas. Esto era sobre percepción. ¿Y ahora? Ahora, estaban dejando claro que no solo buscaban algo ilegal. Buscaban algo para justificar la detención en sí. El agente de la TSA abrió la cremallera del bolso de Snoop, sus dedos moviéndose entre su ropa perfectamente doblada con una lentitud que se sentía intencional, deliberada, prolongada, como si tratara de hacer una declaración. Una camiseta. Otra más. Un par de zapatillas. Un libro. Una pequeña bolsa de terciopelo, que no contenía nada más que gafas de sol. Y entonces, finalmente, el agente encontró lo que estaba buscando. No drogas. No armas. Nada ilegal. Efectivo. Snoop observó mientras el agente sacaba un fajo de billetes cuidadosamente doblados, hojeándolos como si acabara de hacer el mayor hallazgo de su carrera. ¿Lleva más de 10,000 pesos en efectivo hoy? Snoop casi se rió. Casi. ¿Por qué ahora? Ahora, estaba claro de que se trataba esto desde el principio. No era seguridad. No era protocolo. Era poder. El agente estaba intentando convertir esto en algo más grande, tratando de crear sospechas donde no las había, intentando convertir a un hombre con un historial limpio en una preocupación porque era la única manera en que podía justificar hacer perder el tiempo a Snoop. Snoop inclinó ligeramente la cabeza, su expresión inescrutable. ¿Ahora cuentas mi dinero? El agarre del agente sobre los billetes se tensó apenas un poco, como si estuviera esperando que Snoop reaccionara, esperando que empujara de vuelta, esperando cualquier razón para escalar la situación aún más. Pero Snoop no le dio una. En su lugar, exhaló,
lento y paciente, y dirigió la mirada hacia el creciente número de pasajeros que observaban desde más allá de la línea de seguridad. ¿Por qué ahora? Ahora, no era solo la TSA quien lo observaba. Era todo el aeropuerto. Apareció un segundo oficial de la TSA, luego un tercero, y luego, finalmente, un supervisor. Un hombre mayor, más experimentado, más consciente de lo que estaba pasando. Y en el segundo en que sus ojos se posaron en Snoop, lo supo. Supo que su oficial había ido demasiado lejos. Supo que esto estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Supo que habían elegido al hombre equivocado para meterse hoy. El supervisor carraspeó. ¿Todo bien aquí? Snoop no respondió. Porque él no era quien necesitaba explicarse. El agente de la TSA dio un paso atrás, asintiendo hacia el bolso, hacia el dinero, balbuceando palabras ahora que había un testigo con más rango que él. Solo un chequeo de rutina, murmuró. Rutina. Snoop finalmente dejó escapar una risa baja, sacudiendo la cabeza. Rutina, repitió, su voz lo suficientemente alta para que la multitud escuchara. El supervisor soltó un suspiro lento, mirando a la gente y luego de vuelta a Snoop. Estaba tratando de arreglar esto antes de que empeorara. Es libre de irse, señor Broadus. El rostro de la gente se tensó, su mandíbula apretándose. Porque sabía lo que eso significaba. Significaba que había estado equivocado. ¿Y ahora? Ahora, tenía que dejar que Snoop se fuera. Snoop no agarró su bolso de un tirón. No salió furioso. No les permitió convertirlo en otro titular sobre agresividad o pasajeros indisciplinados. En su lugar, se tomó su tiempo. Cerró la cremallera de su bolso. Deslizó su billetera de vuelta en su bolsillo. Y mientras se colgaba la mochila al hombro, se giró hacia el agente una última vez. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Porque en ese momento, el mensaje ya había sido enviado. Y mientras se alejaba, la TSA lo miró irse, los demás pasajeros aún observando, la energía en la sala aún cargada por un momento que no sería olvidado. Porque hoy, Snoop Dogg le recordó a todos que el verdadero poder no está en una placa, en un uniforme o en un título. Está en saber cuándo mantenerte firme, sin necesidad de alzar la voz. Al principio, solo había sido otro punto de control de rutina. Otro grupo de pasajeros pasando por seguridad, otra ola de personas apresurándose para alcanzar sus vuelos, otra mañana en la que nadie prestaba atención a lo que ocurría a su alrededor. Pero ahora, todo había cambiado. Porque cuando alguien como Snoop Dogg es detenido, la gente nota. Y en este momento, el aeropuerto ya no era solo un lugar de tránsito, se había convertido en un escenario. Un escenario donde se estaba jugando una lucha de poder en tiempo real. Un escenario donde un agente de la TSA había ido demasiado lejos en su papel de autoridad. Y un escenario donde Snoop Dogg, de pie, tranquilo, en silencio, estaba recordándole a todos que el poder no está solo en quien lleva la placa, sino en quien realmente controla el momento. El agarre de la gente en la billetera de Snoop se tensó solo un segundo demasiado, como si aún creyera que tenía la ventaja, como si aún creyera que podía encontrar algo, cualquier cosa, para justificar lo que ya había ido demasiado lejos. Sus dedos flotaron sobre el fajo de billetes en su interior, hojeándolos como si estuviera buscando algo oculto, como si el simple hecho de tener dinero ahora fuera sospechoso solo porque Snoop lo tenía. ¿Viaja con más de 10,000 pesos en efectivo?, preguntó de nuevo el agente, pero esta vez, su voz llevaba algo diferente, no autoridad, sino desesperación. Snoop exhaló por la nariz, lento, estable, controlado. Y entonces, finalmente, sonrió. Porque sabía lo que el agente acababa de darse cuenta. Esto no era una revisión. Esto había sido un error. Y ahora, demasiadas personas estaban observando como para que pudiera echarse atrás. Snoop no era el único que lo sentía.
Los otros oficiales de la TSA, los pasajeros en la fila, las cámaras de seguridad montadas en las esquinas de la terminal, todos lo vieron también. El cambio. La realización. El momento en que el agente de la TSA empezó a entender que había calculado mal. Que había dejado que sus propios prejuicios o su necesidad de control lo empujaran a una situación que no iba a terminar a su favor. Porque esto ya no se trataba solo de Snoop Dogg. Esto era por todos los que alguna vez habían sido señalados sin motivo. ¿Y la gente en la fila? No solo estaban mirando. Estaban esperando. La llegada del supervisor de la TSA no ocurrió con ruido, no vino con luces intermitentes ni con una demostración de fuerza, ocurrió en silencio, con cautela, de la manera en que alguien entra en una situación de la que ya se está arrepintiendo de haber formado parte. Era mayor, más experimentado, alguien que había visto su cuota de incidentes en aeropuertos antes. Pero incluso él sabía, en el momento en que puso un pie en este desastre, que ya había ido demasiado lejos. Porque este no era un viajero cualquiera que tomaría sus maletas y se iría frustrado. Era una de las figuras más reconocibles del mundo de pie en medio de un aeropuerto, siendo observado por decenas de personas y cámaras de seguridad y, a estas alturas, probablemente siendo filmado. ¿Y si había algo que la TSA no quería? Era un escándalo mediático con Snoop Dogg como protagonista. El agente de la TSA enderezó la espalda tan pronto como apareció el supervisor, como si intentara recuperar el control, como si esperara que la presencia de su superior de alguna manera fortaleciera su caso. Inspección de rutina, dijo rápidamente, su voz cortante, mecánica. Protocolo estándar. Snoop levantó una ceja. No necesitaba decir nada. Porque todos en ese aeropuerto sabían que eso no era cierto. Habían visto a otros pasajeros pasar por seguridad sin una segunda mirada. Habían visto a personas cruzar el punto de control en segundos. Habían escuchado las preguntas de la gente, visto cómo sus manos se detenían en lugares donde no deberían. ¿Y ahora? Ahora, la TSA tenía que encontrar una razón para explicar por qué habían hecho todo esto, por nada. Snoop exhaló lentamente, tomó su billetera de las manos de la gente y dejó que el momento se alargara lo suficiente para que el peso de la situación se asentara. Luego, finalmente, habló. Rutina, Las palabras no fueron fuertes, no fueron agresivas, no fueron más que una afirmación, pero cayeron más pesadas que cualquier otra cosa que se hubiera dicho ese día. Porque no era solo una pregunta. Era un desafío. ¿Y el agente de la TSA? No tenía una respuesta. El supervisor de la TSA, claramente sintiendo la tensión en el aire, carraspeó, dando un paso al frente, tratando de calmar las cosas antes de que se salieran aún más de control. Es libre de irse, señor Broadus, dijo, asintiendo hacia el carril de seguridad. Que tenga un buen vuelo. El agente a su lado se tensó, su mandíbula apretándose, sus manos cerrándose en puños a sus costados, porque lo sabía. Sabía que eso no solo significaba que esto había terminado, sino que era una admisión de que nunca debió haber ocurrido en primer lugar. Snoop no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es hacer que la gente sienta el peso de sus propios errores. Cuando Snoop finalmente tomó su bolso, deslizó su billetera de vuelta en su bolsillo, ajustó su sudadera con capucha y echó una última mirada a la gente que había tratado de hacer una declaración pero había fracasado. Supo que esto no sería algo que se olvidaría fácilmente. Porque las personas que habían estado mirando, las personas que lo habían visto desarrollarse en tiempo real, no lo olvidarían. No olvidarían lo fácil que es para alguien con poder intentar crear un problema donde no lo hay. No olvidarían lo rápido que un hombre inocente puede convertirse en sospechoso, solo porque alguien con un uniforme quiere que así sea. No olvidarían cómo Snoop Dogg nunca alzó la voz, nunca perdió la calma, nunca cayó en el juego que le estaban tendiendo. Y no olvidarían cómo, al final,
él todavía se fue con todo el poder. Snoop no salió pisando fuerte. No se apresuró. No tiró su bolso sobre su hombro ni murmuró por lo bajo. Se movió lento, deliberado, controlado. Porque el verdadero poder no está en quien grita más fuerte, está en quien se va sabiendo que ya ha ganado. Y hoy, Snoop Dogg había ganado. Cuando Snoop desapareció entre la multitud, dirigiéndose hacia su puerta de embarque, el agente de la TSA finalmente exhaló, sus hombros hundiéndose, la energía drenándose de su postura. Porque sin importar cuántas personas detuviera después de esto, sin importar cuántas inspecciones de rutina dijera hacer, nunca olvidaría el día en que trató de enfrentarse al hombre equivocado. Los aeropuertos son lugares de movimiento, constante, interminable, en una dirección. Personas apresurándose a sus vuelos, empleados siguiendo sus rutinas, anuncios resonando por los altavoces, controles de seguridad repitiéndose en un bucle sin fin. Pero ahora, en este momento, algo había cambiado, algo no dicho se había asentado sobre la terminal como un peso invisible. No era ruidoso. No era dramático. Pero todos los que habían estado allí, todos los que habían sido testigos de lo que acababa de suceder, lo sintieron. Porque Snoop Dogg no solo estaba saliendo de un punto de control de seguridad. Estaba saliendo de un intento de abuso de poder que había fallado espectacularmente. ¿Y las personas que lo habían visto desarrollarse? No lo iban a olvidar. El agente de la TSA se quedó inmóvil, aún con las manos apretadas a los costados, aún mirando el lugar donde Snoop había estado de pie solo unos segundos antes. Su respiración había cambiado, no era pesada, no era rápida, solo, incierta. Porque había estado tan seguro de que sus palabras, su uniforme, su presencia, su autoridad, que todo eso era suficiente para controlar el momento. Pero no lo fue. Y ahora, no le quedaba nada. Porque, al final, ¿qué pasa cuando intentas quebrar a un hombre que se niega a ser sacudido? Eres tú quien termina viéndose débil. El supervisor de la TSA, de pie a solo unos metros, exhaló lentamente, frotándose la sien mientras veía a Snoop desaparecer entre la multitud, mientras los murmullos de los pasajeros comenzaban a extenderse por la terminal como la primera ola de una tormenta que se aproxima. Ya había visto esto antes. Había visto lo que pasa cuando seguridad se excede, cuando una situación se convierte en algo que nunca debió haber sido un problema, cuando uno de sus oficiales deja que el ego tome el control en lugar del protocolo. ¿Y ahora? Ahora, sabía que esto no se quedaría dentro de este aeropuerto. Esto se iba a difundir. Porque esto no era solo Snoop Dogg siendo detenido. Era Snoop Dogg siendo observado por cientos de viajeros en una era en la que las cámaras siempre están grabando, en la que Internet siempre está esperando, en la que momentos como este pueden convertirse en algo mucho más grande que un simple control de seguridad de rutina. ¿Y eso? Eso era un problema. Los pasajeros ya habían comenzado a moverse de nuevo, ya estaban avanzando en la fila, ya estaban fingiendo que no acababan de ver cómo una de las figuras más reconocibles del mundo era apartada sin motivo. Pero incluso cuando recogían sus maletas y se dirigían a sus puertas de embarque, el peso de lo que acababa de suceder no se disipaba en el aire. Porque lo habían visto. Habían visto a un hombre mantenerse tranquilo ante un sistema diseñado para provocar. Habían visto cómo el agente de la TSA había registrado, había hecho preguntas, había presionado un poco demasiado, y lo habían visto no encontrar nada. ¿Y lo más importante? Habían visto a Snoop Dogg salir de ese punto de control aún con el control total. Snoop Dogg no se apresuró. No salió furioso. No lanzó un último comentario por encima del hombro. No lo necesitaba. Porque cuando sabes que has ganado, cuando sabes que has tomado el control de una situación sin siquiera tener que pelear, no necesitas probarlo ante nadie. Solo caminas. ¿Y cada paso que dio Snoop? Esa fue la verdadera victoria. El agente de la TSA, el que había estado tan ansioso por detener a Snoop,
tan seguro de sí mismo hace solo unos minutos, no se había movido. ¿Por qué? ¿Cómo te recuperas de algo así? ¿Cómo vuelves a detener pasajeros después de no haber logrado intimidar a un hombre que se negó a ser intimidado? ¿Cómo vuelves a interpretar el papel de autoridad cuando alguien acaba de exponer lo poco que realmente tienes? La respuesta era simple. No lo haces. Y sabía, sin ninguna duda, que este no sería un día más de trabajo. Porque una vez que un hombre como Snoop Dogg te deja en evidencia, no recuperas ese poder. Snoop lo había sabido desde el momento en que la energía del aeropuerto cambió. Lo había sentido, las miradas, los teléfonos levantándose sutilmente, el movimiento de la gente que sabía que estaban presenciando algo más grande que un simple control de seguridad. ¿Y ahora? Ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que este momento le perteneciera al mundo. Porque imágenes como esta no se quedan en un solo lugar. Y una vez que la gente las vea, una vez que Internet las haga suyas, una vez que comience la conversación, la TSA no iba a poder barrer esto debajo de la alfombra. No hoy. No nunca. Snoop sabía cómo funcionaban lugares como este. Sabía que, en una hora, la terminal volvería a la normalidad. Los agentes de la TSA volverían a su rutina. Los pasajeros seguirían adelante, tomarían sus vuelos, volverían a sus distracciones. Pero aún así, la energía había cambiado. La gente se iría de este aeropuerto hablando. No sobre retrasos de vuelos. No sobre el reclamo de equipaje. Sino sobre lo que acababan de ver. Porque esto no era solo sobre hoy. Era sobre todas las veces que alguien había sido apartado para una inspección aleatoria y sabía que no tenía nada de aleatorio. Era sobre cada viajero que había sido tratado de manera diferente y no tenía forma de defenderse. Era sobre cada momento en el que el poder había sido abusado, pero hoy, falló. Cuando Snoop se acercó a su puerta de embarque, listo para abordar, miró por encima del hombro una última vez. No por mucho. Solo el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para que el agente lo viera. El tiempo suficiente para recordarle que, sin importar cuánta autoridad creyó tener hoy, no tenía ninguna. Y cuando Snoop se giró y subió a su avión, no necesitó decir una palabra. Porque ya lo había dicho todo. Esto no fue solo otro momento de una celebridad. No fue solo otro incidente viral en un aeropuerto. Esto fue un recordatorio. Un recordatorio de que el verdadero poder no está en una placa. No está en un título. No está en quien sostiene la libreta o lleva el uniforme. El verdadero poder está en saber quién eres. Y hoy, Snoop Dogg le había recordado a todos exactamente quién era. ¿Y el mundo? El mundo estaba a punto de hablar de ello. La terminal había vuelto a su rutina habitual, pasajeros apresurándose hacia sus puertas de embarque, anuncios de vuelos resonando en los altavoces, maletas rodando sobre los suelos pulidos. Pero para las personas que acababan de presenciar lo que había sucedido, la energía no se había restablecido. Los agentes de la TSA volvieron a sus puestos, pero sus movimientos ya no eran los mismos. El supervisor se había alejado, pero su rostro lo decía todo, este era un momento que no se olvidaría. ¿Y el agente de la TSA? Todavía estaba allí, con las manos apretadas a los costados, mirando a la nada. Porque, ¿cómo te recuperas de un momento en el que el poder que creías tener te es arrebatado delante de todos? Para cuando Snoop Dogg llegó a su puerta de embarque, el momento ya no estaba solo en el aeropuerto, ya se estaba difundiendo. Los pasajeros lo habían grabado. Los clips ya estaban siendo subidos. Los susurros se habían convertido en conversaciones, las conversaciones en mensajes de texto y los mensajes de texto en tweets. ¿Y pronto? Esto no iba a ser solo otro día en la TSA. Esto se iba a convertir en una conversación. Una conversación sobre quién es detenido. Quién es cuestionado. Quién es tratado de manera diferente.
¿Y Snoop? Snoop se había asegurado de que el mundo lo viera suceder en tiempo real. Snoop Dogg había pasado su vida ganándose respeto. No exigiéndolo. No forzándolo. Sino caminando en él. Y hoy había atravesado un control de seguridad del aeropuerto de la misma manera en que había atravesado la vida, calmo, controlado y completamente imperturbable. Porque el verdadero poder no está en un uniforme. No está en una placa. Está en saber exactamente quién eres y negarte a dejar que nadie te lo arrebate.